Buenos días a todos. Tengo la suerte de ser el coche escoba, hacer la terminada. Intentaré ser sintético porque como vamos con retraso y tenemos hambre y estamos cansados, pues hay que sintetizar. En primer lugar, y antes de empezar, quiero agradecer al Comité Científico y sobre todo a los organizadores de la UBIM, como siempre es fantástico. Y también quiero agradecer al equipo de Apogea, que hoy está aquí presente, porque al final yo vengo a presentar el esfuerzo del equipo, o sea que me toca ser mi presentador. Y con esto es una gran responsabilidad, así que muchas gracias, equipo. Nada, esta es la comunicación, la hemos elaborado tanto yo como el compañero Quimboya, que no está aquí, y vamos a explicar el planteamiento, ¿no? Es decir, qué solución hemos dado a un problema que tenía nuestro cliente. En este caso, el cliente era el Ayuntamiento de Barcelona, la Dirección de Infraestructuras y Espacio Urbano, y tenemos que darle solución a un problema, es decir, un problema que ellos tienen 13 túneles urbanos, donde es una infraestructura crítica para una ciudad, disponían ya de un sistema, ya digo sistema porque es un conjunto de aplicaciones para hacer el apoyo a los responsables de gestión y explotación de esos túneles, y pues este sistema estaba un poco mal alimentado, desfasado, y, claro, no terminaba de funcionar. Por otro lado, el Ayuntamiento de Barcelona hizo un esfuerzo previo importante en hacer el mobile mapping de todos los túneles de la ciudad. Y también previamente el Ayuntamiento de Barcelona hizo un ejercicio de estudiar un poco posibles formas de codificar el espacio urbano y un poquito la idea que tenían ellos de cómo este sistema de gestión de mantenimiento podría funcionar. Es decir, teníamos una serie de ingredientes, unos objetivos y, sobre todo, una problemática a resolver. Entonces, nos encargaron a hacer esto y el concepto era, oye, vamos a digitalizar esa red, vamos a proporcionar una base de datos georreferenciada con dos almas, alma BIM y alma GIS, pero que viene del mismo lugar, y esto nos va a proporcionar la alimentación a los sistemas de gestión para que, sobre todo, nos ayuden a que cuando haya un accidente o haya algo no salgan tanto por las noticias y al final pues ellos pueden hacer cumplir su misión. Entonces, al final, ¿qué hay que hacer, no? Sobre todo, si queremos nutrir un inventario, si queremos construir una base de datos que cumpla con unos objetivos de gestión, lo que hay que hacer es aterrizar, ir al cogollo del tema y especificar muy bien qué queremos, cómo definimos la base de datos. Entonces, más allá de criterios de identificación o lo que habitualmente se hace, aquí el tema era ser específicos en dotar los criterios de localización, porque al final un túnel en una ciudad no es como el de un pueblo. En un pueblo difícilmente hay túneles que puedes dar media vuelta y no pasa nada, sino que tienes que saber dirección norte, dirección sur, entrada, medio y tal, porque claro, cuando tienes que llegar ahí y actuar con rapidez, no se puede estar nadie a medias hostias. Hay que ir y solucionar el problema, porque es que si no luego salen a las noticias. Entonces, esos ingredientes que tenía el ayuntamiento, pues había que tenerlos en cuenta. Finalmente, se decide concretar cómo vamos a construir esa base de datos, qué datos vamos a contener, de qué forma lo vamos a entregar, sobre todo estándares abiertos IFC, como no puede ser de otra forma, porque es la mejor forma de canalizar la información, independientemente de con qué lo hagas. Y luego otro estándar, el estándar de GIS, el GeoPackage, ni más ni menos. Y a partir de aquí, pues evidentemente, cada túnel, una codificación de archivos, CD, bla, 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 lo que todos de aquí ya sabemos, no hace falta ni explicarlo. Esto es lo más importante, cómo definimos la base de datos. Bueno, ¿y esto cómo lo resolvimos? ¿Cómo pudimos dar solución a esta problemática? ¿O cuáles son los macropasos más importantes? En primer lugar, la fuente, el ingrediente principal que nos dan es una nube de puntos hecha con mobile mapping. Muy bien, ¿y cómo nosotros podemos aprovechar este input de información para poder llegar al fin final, ¿no? Que es digitalizar? Para ello utilizamos una herramienta que quizás es la más eficiente para hacer esto, que nosotros conozcamos, ¿eh? Entonces era Rhino Grasshopper, donde nosotros el objetivo era insertar las nubes de puntos, gestionarlas mejor, reducirlas y detectar elementos, y a partir de ahí modelar elementos lineales y, ojo,
identificar emplazamientos y posicionamientos de elementos puntuales, de los activos puros y duros. Esto era su función. No tenía otra función ni de poner datos ni nada, porque tampoco lo sabe hacer, pero sí que sabe hacer esto. Entonces, vayamos a aplicarlo. Cada uno que haga lo mejor que sepa. Segunda parte del proceso en Revit. O sea, aquí al final lo que hicimos nosotros era utilizar Revit de una forma diferente. Es decir, Revit, lo tradicional de Revit que nos voy a modelar algo, muro, lo que sea, ¿no? Y con el ratón le damos. Aquí nada, aquí todo venía automático. Revit solo se utilizó para realmente insertar propiedades y realmente generar la base de datos y luego realizar las exportaciones pertinentes. Y luego, pues como siempre, si cocinamos un plato, hay que probarlo. Y hay que probarlo de forma conjunta global, que todo esté en su armonía, en base a la buena construcción de esa base de datos y vía Navis, en esto sí, en IFC, y resueltos los problemas. Nosotros hemos sabido resolver los problemas de georreferenciación, ningún problema. Y luego, pues, lo publicábamos también, que luego veremos otras formas de comunicar. Y finalmente, pues con un humildísimo CSV, lo sacamos de lo que sería el propio Navis, lo metemos en QGIS y automáticamente tenemos la misma base de datos de otra forma, no tan bonita ni tan 3D como estamos viendo aquí, pero al final tenemos la base de datos funcional para que el sistema pues trabaje y cumpla sus objetivos. Estos serían las imágenes, muy visual, la nube de puntos, lo que hemos hecho en este proceso en Rhino, con Grasshopper, lo que se ve bonito en Revit, y ahora aquí pues en el Navis basado en IFCs, publicado en el propio BIM 360 como CDE. Esto serían las fases. Muy bien, ahora vamos a profundizar un poquito, ¿cómo voy de tiempo? Bien. ¿De dónde sacamos la información? A partir del mobile mapping, el ayuntamiento tenía un geoportal donde están ubicados los túneles urbanos, donde en estos túneles urbanos pues nosotros íbamos allí, veíamos el mobile mapping, veíamos la parte y a veces el equipo con el Street View, toma ya, para completar mejor, descargábamos las nubes de puntos y estos nubes de puntos lo que hicimos fue previamente pues con el Cloud Compare un poquito adelgazarlos, o sea, ajustar el nivel de calidad para que la máquina trabajara bien, pero que igualmente entraban. Y luego es cuando aquí empezamos a generar las geometrías. ¿Cómo las generamos? Pues hicimos cortes de sección, dependiendo del lugar de lo que serían el tramificado de los PKs, haciendo esto, ir encajando. A partir de aquí nosotros pudimos modelar los elementos lineales utilizando Grasshopper. No obstante, uno de los retos es que, y creo que esto hay que tener muy en cuenta, que cuando se especifica la forma de elaborar una base de datos y hay que cumplir unas necesidades, el responsable de hacer esto tiene que tener realmente información y una especie de connotaciones. No lo puedes dejar a que el compañero lo haga como a él le convenga, porque si nosotros tenemos unos criterios de codificación de localización, de entrada, dentro del túnel salida, él lo tiene que conocer. ¿Por qué? Porque al final tiene que hacer cortes ahí, porque serán otros criterios de localización y un mismo elemento no lo podemos bicodificar, ¿no? Y eso que además él tenía que tener en cuenta ahí la propia geometría y la naturaleza de la sección y aparte la propia segmentación del túnel, con lo que aquí podéis ver en estas partes un poquito estos segmentos, que a lo mejor aquí no le haría falta, pero como el criterio es la mitad del túnel, hay que cortar porque no puede ser un mismo elemento. Y esto había que tenerlo en cuenta. A partir de aquí, esto es el resultado, fijaros, lo lineal, pero esto de aquí son los emplazamientos, donde están los activos propiamente dichos, donde está un radar, un semáforo, un ventilador, etc. Pues bien, esto luego lo que hicimos es utilizar Rhino Insight para introducir todas estas geometrías dentro de Revit, los elementos lineales convenientemente seccionados y luego lo que sería, lo que hicimos nosotros es posicionar, como tenemos los emplazamientos, tenemos la naturaleza de los elementos, pues con una humilde rutina de Dynamo, detectamos el emplazamiento, vamos a buscar el objeto y automáticamente lo posicionamos. Que esto ha venido ya de una detección propiamente dicha de la intensidad del punto del propio LIDAR. Luego, ¿qué hacemos aquí? Lo que hacemos
es a partir de ahora generar la añadienda de información. Creamos los parámetros de acuerdo a lo que nos han dicho, esas directrices de la base de datos, se rellena, etcétera, y posteriormente lo exportamos al formato abierto, a IFC. Una vez tenemos el IFC, evidentemente se comprueba todo, que esté todo bien, cumpliendo las propias reglas, es decir, aquí sí se ve el puntero, pues oye, que tienen que ser estos archivos para cada uno de los túneles, porque hay 10 túneles, etcétera, 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 lo que toque, con esta división pactada, lógica, que nos pidió el cliente. Luego, vale, geométricamente está bien, fantástico, pero vamos a comprobar la calidad de la información, que esté bien introducida, ¿no? A veces uno puede ir a un Excel con un filtro humilde, esta no está, vale, puede ser, funciona. Luego puedes hacer una tabla dinámica también, pero con un humilde Power BI ves posibles incoherencias de la información, con lo que al final si hay algo que no cuadra, te salta de forma más inmediata. Y al final comprobando toda esta información que estuviera toda. Luego, una vez lo tenemos, aquí viene lo bueno. Tan fácil como si yo tengo la base de datos aquí, o sea, este mismo Excel que ha salido del Navis, CSV, como quieras decir, me ha servido para comprobarlo. Si está, pues me tengo que hacer una interacción, se hace, pero este mismo archivo, literalmente, es el que yo luego introduzco humildemente en una herramienta abierta, neutral, como es QGIS, le digo, oye, inserta, hazme el punto, y al final me puede dar esto tan sencillo, que con esto ya es suficiente para cumplir con lo que el cliente quería. Es decir, oye, tenemos diferentes activos, las bocas de incendios, los radares, no sé qué, y esto es lo que ellos querían. Una base de datos georreferenciada con el inventario para que sirva de componente en su día a día de la gestión de los túneles. Luego, otra cosa que quizás en este congreso que hemos visto, hablamos mucho del CD, que está muy bien, pero a veces pensar una cosa, que nuestro cliente a lo mejor lleva, yo qué sé, 50 expedientes, va de culo, y reunión no reunión. Es decir, ¿cómo podemos comunicarnos con él para que él, cuando pueda, de una forma libre, pueda comprobar cómo vamos avanzando en nuestro proyecto, sin necesidad de enviarle un mail, sin nada? Oye, nosotros vamos avanzando, pues montamos una humilde página web. En este caso la monté yo y no sé programar, pero bueno, con un humilde Google Sites la monté. Podría ser ahora, quizás lo haría con Notion, eso de menos. Pero, oye, vamos a montar un tablero, esto es lo que tenemos pendiente, esto es lo que vamos haciendo, tal día, si quieres, hacemos una reunión de seguimiento, y oye, y tú aquí, cuando quieras, esto te lo actualizamos constantemente. Cuando te venga bien y quieras saber cómo está, porque te lo preguntan tus jefes o porque tus jefes quieren ver cómo está el patio, libertad, aquí lo tienes todo actualizado, como si fuera una nota de prensa constante. Pues bien, ahí además teníamos ubicados los túneles, los entregables que iban haciendo, clicaba ahí y perfectamente luego lo podía ver en 3D, y luego dentro incluso de la misma página web veía los diferentes GIS que salían de una forma única, ¿no? En este caso vía web. Y de esta forma pues vemos que en frío, ¿no? Decir, vale, tenemos sistema de carpetas, tenemos enlace al CDE. Pues oye, le está también implicando, costando entrar allí, no sé qué. Si tú lo canalizas todo en una humilde web rápida y fácil, siempre ganas frescura, capacidad de comunicación, de interacción, y esto al final te lo acaban agradeciendo. ¿Por qué? Porque eres más eficiente comunicando. ¿Cuáles son las conclusiones? A ver, es un proceso, como veis, un tanto complejo. Ya, cuántas piezas en la cadena y, bueno, al final, pero aunque sea complejo, se ha podido sistematizar. Eran 10 túneles, o sea, al final esto tienes que mirar de sistematizar, y dentro de la cadena del flujo de trabajo pues tenías que buscar algo estandarizable o un flujo lo suficientemente armonioso para que luego lo puedas ir replicando. Evidentemente que no es automatizable 100%, porque en cada túnel tiene su particularidad, tienes que seccionar, etcétera. Se podrían buscar formas, ¿no? Puntos de mejora para hacerlo, pero no ha estado mal.
Luego yo creo que es esto, ¿no? Y además esto veo que cada vez está más al orden del día y a mí me encanta. Y lo quiero recalcar, las grandísimas posibilidades del GIS y BIM. No ver que un grupo de usuarios de Extremadura se pone BIM GIS, fantástico. Ver que como el compañero David Barco aquí lo indica, no, GIS, es que es así. Al final es una forma de tener una base de datos. Aquí no agrupamos en PSETs, no pasa nada, al final está el dato, y que es un complemento, es un binomio, y en función de una cosa u otra vas a utilizar. Y además, a día de hoy, pues incluso nosotros nos quedamos parados un poco, en sentido, podríamos hacer algo más, incluso más visualmente, es decir, el ayuntamiento tiene el sistema que tiene, pero perfectamente con este ejercicio, utilizando, en este caso, un motor de mapas, GIS 3D, Mapbox, ArcGIS, lo que sea, con la base de datos que le hemos proporcionado, en vez de ver un punto, se transforma en un GLTF y podría ver ya el ventilador, el radar en 3D. Es un tema de percepción. A nivel de sistema es igual, pero a nivel de vectorizar esa información para un interface humano, se agradecería. Y al final vamos a preguntarnos, ¿qué es BIM o qué es GIS? No, o que estamos hablando de digitalización, de gemelo digital, de algo que nos ayuda a los humanos a cumplir mejor nuestros objetivos. Que en este caso es que en la ciudad de Barcelona pues haya que los túneles cumplan con su función, que los coches pasen y que hayan los menos problemas posibles. Y bueno, podríamos pensar en otros sistemas posibles. Si tuviéramos que hacer 20 túneles más, pues sí, a lo mejor buscaríamos de programar alguna cosilla más. Pero que esto es una realidad. O sea, al final yo creo que la principal conclusión es tener muy claro para qué lo queremos y luego pues tenemos, dependiendo de los ingredientes de partida, lo que podemos hacer es realmente construir el flujo de trabajo el más eficiente posible en función de las circunstancias. Pero es una posibilidad, es una realidad. Y al final, pues sin perder el norte, estamos elaborando bases de datos, ni más ni menos. Así que ya está, perfecto, me han quedado 3 minutos.